Gente, le habla el profesor Carlos de los Santos. Hoy vamos a estudiar cuáles son los contenidos que van a salir para las pruebas nacionales 2020, según cada área, ¿verdad? Que va a ser objeto de estudio o de aplicación de las pruebas nacionales de este año 2020. El Ministerio de Educación de la República Dominicana, a través de la Dirección de Evaluación de la Calidad, eh, tiene aquí los contenidos. Ellos justifican de que este ajuste se debe, oigan bien, aquí dice, debido al estado de emergencia declarado en la República Dominicana como consecuencia de la pandemia del COVID-19, no fue posible que todos los centros educativos desarrollaran completamente el currículum durante este año escolar 2019-2020. Por tanto, se hizo necesario ajustar los contenidos a evaluarse en las pruebas nacionales 2020, tomando en cuenta hasta el momento que hubo clases presenciales. Además, estas pruebas son de transición, por lo que mantienen la estructura correspondiente al currículo anterior. Es decir, estos contenidos van a estar basados en las clases presenciales que se dieron hasta el 12 de marzo del año 2020. Vamos a revisarlo una por una. Miren, vamos a comenzar con lengua española. Los contenidos, tercer ciclo, educación básica de adultos. ¿Cuáles son de lengua española? Lo primero es que los tipos de texto que se van a usar van a ser narrativos, de cuentos y fábulas, informativo, prescriptivo y expositivo. Los contenidos van a ser comprensión de información literal, interferencial y crítica, manejo de la estructura, uso y reconocimiento de los actos del habla, función y reconocimiento de las palabras lexicales, función y reconocimiento de palabras gramaticales, oraciones según la actitud del hablante, la acentuación, la concordancia, el género y el número, la función de los signos de puntuación del texto, función del inicio, ruido y desenlace del texto narrativo, idea explícita e implícita en el texto, interpretación de mensaje, datos y valores contenidos en el texto. Estos son los contenidos para el tercer ciclo de educación básica de adultos. Pero de la misma área de lengua española, en media, secundaria, en las modalidades académica, técnica, profesional y arte, va a haber análisis de texto, narrativo, fragmento de novelas y cuento, expositivo, instructivo y poético. En el análisis de esos textos dice aquí que se debe tratar los aspectos: comprensión de la intención comunicativa del autor, estructura y vocabulario, comprensión de información literal, interferencial y crítica, distinguir los actos del habla, la función de las palabras gramaticales y función de las palabras lexicales. Respecto a la comprensión o a la competencia literaria, los movimientos y generación literaria, se va a buscar sus características, los escritores representantes más importantes, especialmente autores hispanoamericanos y sus obras cumbre. Entre estos movimientos, y se cita cuál: el postumismo, el modernismo, la generación del 40, la poesía sorprendida, entre otras. Vamos ahora con matemática. En el caso del tercer ciclo de educación básica de adultos, se va a hablar en resumen sobre los números enteros, propiedades y operaciones. Mírenlo aquí. También sobre los números racionales, propiedades y operaciones, sus mediciones, las estadísticas, la geometría, conceptos básicos de geometría. Observenlo aquí. Ahí están todos. ¿Qué más? En el caso de matemática, pero del contenido de media secundaria, modalidad académica, se hablará sobre el álgebra. Mirenla aquí. Expresiones algebraicas. También están las ecuaciones e inecuaciones, observenla. También va a estar la geometría plana del espacio. Vengo aquí. También estará las relaciones y funciones, sus números complejos. Mírenlo aquí. Las matrices y determinantes. También estará estadística y análisis combinatorio. Observenla.
Ese es del área de matemática. En el caso ok, en matemática, con respecto al contenido de secundaria, modalidad de técnico profesional y arte, aquí tenemos casi lo mismo, ¿verdad? Tiene el álgebra, tiene ecuaciones e inecuaciones, relaciones y funciones, números complejos, la estadística. Tiene trigonometría aquí, observenla, mírenla aquí. Tiene también transformaciones geométricas y tiene geometría plana y del espacio. Sí que tiene ahí las principales. Del área de ciencias sociales ahora vamos, pero en el contenido del tercer ciclo de educación básica de adultos. Aquí tenemos el espacio mundial, situación geográfica de los continentes, la población mundial y su crecimiento, natalidad y mortalidad, los recursos naturales, uso y conservación del medio ambiente, tipos de paisajes agrarios, las ciudades, los mercados, el comercio y la economía informal, Estado, naciones y territorios, el proceso también de participación sociopolítica y caudillismo de finales del siglo XIX y siglo XX en la República Dominicana. Mírenlo aquí. También habla de la economía internacional y su incidencia en la economía nacional. Miren los contenidos. También tenemos, bueno, en el caso de los contenidos para media, secundaria, modalidad académica, miren qué sería, bueno, aquí habla de la naturaleza y objeto de las ciencias sociales, primeras culturas clásicas de Oriente y Occidente. Ahí tendrían ellos la metodología general de las ciencias sociales, disciplinas que la conforman, conceptualización de cada disciplina que integran las ciencias sociales. También habla de la prehistoria de orígenes de la humanidad, cultura y civilización, Mesopotamia, Egipto, Persia, Fenicia y Palestina, Grecia y Roma. También tenemos la Edad Media y grandes revoluciones burguesas, aquí. También tenemos el acuerdo entre grandes guerras. También tenemos lectura, análisis, interpretación de mapas, gráficos e históricos. Miren aquí, que lo que se busca, que el niño pueda sepa leer, analizar e interpretar mapas. En la característica geográfica de los continentes, población y recursos naturales, observen todo lo relacionado, tanto de la situación geográfica como de la población mundial, la tierra y sus problemas, la agricultura, entre otros. Esos son para la modalidad académica, ¿verdad? Miren historia y economía de América también. Diversidad histórico-social del siglo XX, también está, los suelos, obsérvenlo. Formación de la nación dominicana, primera y segunda república, hasta mediados del siglo XX, obsérvenlo aquí también. Ok. Y la modalidad de técnico profesional en arte de secundaria tiene naturaleza y objeto de las ciencias sociales, primera cultura clásica de Oriente y Occidente, obsérvenlo ahí, prehistoria y orígenes de la humanidad, también está la Edad Media y grandes revoluciones burguesas, el acuerdo entre grandes guerras, la característica geográfica de los continentes, población y recursos naturales. También están las relaciones entre producciones agrícolas, alimentación, producción y comercialización. La singularidad del continente americano, ubicación, límite, clima, recursos hídricos, flora y fauna. Ahí está todo lo relacionado con el área de ciencias sociales. En naturales, observemos de que los contenidos del tercer ciclo de educación básica de adultos serán los ecosistemas, la cadena alimentaria, conservación y protección de los recursos naturales, la contaminación ambiental, los derechos y su impacto ambiental. Para la modalidad, ¿verdad?, de media, contenido de media secundaria, en el área académica de ciencias naturales sería
Bueno, en biología, la célula, mírenla aquí. En genética, también está, mírenlo aquí. En la evolución también, miren aquí. En la ecología también. En química de los compuestos de carbono, biomoléculas y bioquímica, también movimientos y fuerza, conservación de la energía y de la calidad de movimiento, y modalidades técnico profesional y arte, observenla. En biología célula como en la otra modalidad. En química teoría atómica moderna, está la genética, tabla periódica y propiedad de los elementos, enlace y estructuras químicas, termodinámica, evolución, ecología. En física tenemos movimientos y fuerza, conservación de la energía y de la cantidad de movimiento, entre otros. Bien, esos son los contenidos. Lo que hicimos fue un pequeño, vamos a decir, mencionar los contenidos principales de esta modalidad, o de cada uno de los contenidos que van para las pruebas nacionales por área. Así que muchas gracias, mi gente. Vamos a estudiar o poner a los estudiantes para que puedan estudiar estos temas, repasarlo y aprender. Así que gracias por escucharlo. Bendiciones.